Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estaré publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Esta es la historia de esta semana. Al oeste de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, se encuentra Greenwich Village, o como es conocido coloquialmente, The Village. Este es un vecindario muy popular en la ciudad. Ha sido un importante núcleo artístico y revolucionario desde hace muchísimos años. Desde sus orígenes, ha albergado a un gran número de artistas de toda índole, así como ser la cuna del movimiento LGBTQ. Pero en este barrio también se encuentra la conocida como House of Death, la Casa de la Muerte, ubicada en el número 14 oeste de la calle 10. Se encuentra un edificio de los conocidos como brownstones, por su diseño y característica piedra café usada en su construcción. La historia de la casa de 4 pisos es la siguiente. Fue construida a final de los 1850s, poco antes que iniciara la Guerra Civil. Esta parte de Manhattan, desde entonces, fue el destino para la alta sociedad, hombres de negocios, empresarios de la época. De hecho, uno de los primeros habitantes de la casa fue James Johnston, responsable del diseño y construcción del sistema de transporte colectivo subterráneo. Desde entonces, el número de personalidades notables que habitaron ese domicilio creció. Y aún, desde sus primeros años de existencia, las historias sobre apariciones, fantasmas, se dieron a conocer. Además, este inmueble trajo mala suerte a varios de sus habitantes. En 1887, la casa era propiedad de un famoso ciclista, Fred H. Andrew, quien, mientras se encontraba montando su bicicleta en la ciudad, golpeó a un niño de solo 8 años, causándole una fractura en la pierna y la detención del ciclista. Pero esta es solo una de tantas historias. Entre 1900 y 1901, habitó en ese lugar el que podríamos considerar la persona más famosa, Samuel Langhorne Clemens, mejor conocido por su nombre de autor, Mark Twain, autor de Las aventuras de Tom Sawyer, entre muchas otras. Clemens era un gran escéptico en todos los temas sobrenaturales, pero se cuenta que, mientras él vivió ahí, una noche,
él pudo observar cómo una pieza de madera cerca de la chimenea se movía por sí sola. Él tomó una pistola y le disparó a la madera, haciendo que esa pieza cayera al piso. Pero ahí, el autor pudo encontrar algunas gotas de sangre. Ningún intruso, fuera humano o animal, estaba dentro de la propiedad. Aunque Twain aseguró que fue una rata lo que él vio, y se negó a aceptar haber sido testigo de un fenómeno paranormal. Después de su corta residencia en el domicilio, Twain se mudó y falleció en una casa en el poblado de Reading, en el estado vecino de Connecticut, en 1910. Pero su historia en la casa no terminó ahí. En 1930, madre e hija de la familia que habitaba la casa en ese momento fueron testigos del siguiente suceso. Ambas se toparon con un hombre sentado cerca de una ventana en el primer piso. Llevaba el cabello blanco alborotado. Cuando la madre le preguntó: ¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí? Él contestó: Mi nombre es Clemens y tengo problemas aquí que tengo que solucionar. Para desaparecer justo en ese momento. El fantasma de Twain ha sido visto en múltiples ocasiones en ese lugar. Gente asegura haberse encontrado con un espectro vistiendo su famoso traje blanco estilo sureño, en la planta baja, cerca de las escaleras, con una expresión de tristeza en su rostro. Pocos años después, debido a la gran demanda de vivienda en la ciudad, muchas casas de este tipo, que ocupaban todo el edificio, fueron convertidos en apartamentos multifamiliares. Y este domicilio no fue la excepción. En 1937, la casa fue dividida en 10 apartamentos. 20 años después, en el 57, la escritora y actriz Jean Bartel, junto con su familia, se encontraban habitando el último piso del edificio, nivel que, inicialmente, era usado por la servidumbre de la casa. Una noche, Jean vio una sombra larga, muy oscura, que se manifestó frente a ella. Esta fue acompañada por una fría ráfaga de viento en la habitación. Ese fue solo el primero de una serie de fenómenos que ella pudo observar. Cuenta que en otra ocasión sintió como unas manos frías se posaban en la parte trasera de su cuello. Además de ver cómo objetos se movían por sí solos, escuchar pasos donde no había nadie. Otra de las extrañas situaciones que vivieron sucedía cuando algunos alimentos que ellos no habían comprado aparecían en la mesa en avanzado estado de putrefacción, llenando la casa de un olor horrible. En otra ocasión, Jean pudo ver frente a sus ojos el espectro de un hombre. Su curiosidad ganó. Estiró su mano para tocar al espíritu. Esto fue lo que ella experimentó. Cito: una sustancia sin sustancia, fría, húmeda, transparente, como la neblina de un pantano o una nube. Pude sentir las puntas de mis dedos congelarse. Estaban adormecidos, con un ligero cosquilleo. En un instante, después del contacto,
una esencia invadió la habitación, frágil y lánguida, una dulce, empalagosa, pero insoportable esencia. Después de haber experimentado estos fenómenos, Jan y su familia recurrieron a un medium que les ayudara a explicar lo que ellos estaban viviendo. El psíquico afirmó haber sentido el espíritu de diversas personas que habían muerto en la casa y otras que habían sido sepultadas bajo la construcción. Aclaró que entre los espíritus pudo sentir la presencia de un niño y la de un bebé que había sido abortado. El medium aseguró que el bebé había pertenecido a una viuda que vivió en la casa y cuyo esposo murió en la guerra civil. Devastada por su pérdida y enloquecida, abortó al producto de su matrimonio. Jan Bartel fue informada que eran un total de 22 espíritus que habitaban la casa, incluido el de un gato gris. Jan comenzó a escribir un libro donde contaba todas sus experiencias con los espíritus. Pero la tragedia rondaba muy cerca a la familia Bartel. Cierto día, su querido perro murió, quien por cierto acostumbraba a ladrar constantemente a una silla vacía. Después de esto, la familia decidió mudarse de la casa. Era sabido que Jan sufría de episodios de depresión y corrían los rumores de diversos intentos de suicidio. Y, justo después de terminar el manuscrito para su libro, la escritora murió en lo que algunos consideraron condiciones misteriosas o posiblemente suicidio. Su familia y amigos se dieron a la tarea de recopilar el manuscrito y publicar el libro después de su muerte. Con todos estos sucesos, empezaron a correr rumores que la casa estaba maldita y que esta afectaba a muchos de sus ocupantes. La lista de tragedias sucedidas ahí continuaría. El 2 de noviembre de 1987, una llamada al número de emergencias 911 fue realizada desde la casa. La escritora y editora de libros infantiles, Heather Nussbaum, contactó a las autoridades cuando su hija, Lisa, de 6 años, no respiraba. Una ambulancia fue enviada al domicilio y a su llegada se encontraron con una escena de terror. La pequeña Lisa estaba desnuda, inconsciente, tirada en el piso de un baño, y su pequeño hermano, Mitchell, de poco más de 1 año, amarrado a una cuna, cubierto en suciedad y su propia orina. La misma Heather fue encontrada golpeada, con varios huesos rotos. La policía localizó en el domicilio diversas drogas, marihuana, cocaína, más de 20 pipas de crack y $25,000 en efectivo. Lamentablemente, la pequeña Lisa fue declarada con muerte cerebral y murió en el hospital 3 días después. La causa de muerte fue determinada como trauma en el cráneo por golpes contundentes repetidos. Heather y su esposo, padre adoptivo de Lisa, el abogado Joel Steinberg, fueron detenidos por cargos de asesinato. En la investigación, se determinó que
Después de haber consumido una gran cantidad de cocaína, Joel había golpeado violentamente a Lisa y a su esposa, para después salir del apartamento, ir a una fiesta y regresar más tarde. Hedda logró que los cargos en su contra fueran retirados al cooperar con las autoridades y declarar en contra de Joel, a quien un jurado encontró culpable de homicidio involuntario en primer grado y sentenciado a prisión. Salió de la cárcel en el 2004, bajo el estatuto de buen tiempo, en el que un preso puede ser liberado si mostró buen comportamiento y había servido por lo menos 2/3 partes de su máxima sentencia. Después de ser liberado, Joel se dedicó a la construcción y obviamente no puede ejercer como abogado. En otra historia, a principios de los 2000, un habitante que ocupaba un apartamento en el 3er piso aseguró haber visto el espectro de una mujer llevando un vestido blanco. Esta aparición la vio en diferentes ocasiones y en varias habitaciones, siempre acompañada de luces parpadeando. Diversas personas han investigado la casa, pero sin mucha suerte obteniendo pruebas sobre los fenómenos que suceden ahí. Actualmente, 9 de los 10 apartamentos se encuentran ocupados y ninguno de los residentes han presenciado alguna de estas apariciones. Hay quienes aseguran que los espectros no se encuentran confinados a los muros de ese edificio. Dennis, un fotógrafo que vive en el edificio de al lado, afirma que en diferentes ocasiones, modelos que se encontraban realizando sesiones fotográficas en su casa aseguraron haber visto apariciones, generalmente de mujeres o niños, rondando por su apartamento, ocasionando que ellas salieran totalmente aterradas y jurando nunca más regresar a esa casa. Antes de terminar el episodio de hoy, quiero dejarlos también con una reseña o comentario. Legado en los huesos es la segunda novela de la trilogía del Bastán, de la escritora española Dolores Redondo. En este segundo episodio, la inspectora de homicidios, Amaya Salazar, sigue la pista de una serie de crímenes y acontecimientos terminados en tragedias, hechos que la relacionan a ella directamente. Amaya deberá dar con el responsable de estos crímenes, aunque todo apunta a un ser mitológico, el Tártalo, un cíclope gigante que vive en las montañas de España, alimentándose de ganado, niños y en ocasiones adultos. A su vez, Amaya continuará descubriendo misterios de su pasado, hechos que la harán a volver a sentir un terror que se apodera de su ser. Este libro del 2013 es una gran obra. Como en la primera novela, nos atrapa con un misterio policíaco, pero llevándonos muy de cerca con toda la mitología vasca. Este libro también fue hecho película, dirigida por Fernando González Molina. Y bueno, nuevamente, esta adaptación al cine me dejó con un no muy buen sabor de boca. Los cambios en la historia, hechos desde la primer cinta, trajeron, a mi gusto,
aún más enredos en el guión de esta segunda. Pero bueno, véanla y juzguen ustedes mismos. La película la pueden encontrar en Netflix. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.